El título 42 fue una medida sanitaria impuesta por Estados Unidos con la llegada de la pandemia, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad y, por supuesto, también evitar así el ingreso de migrantes de forma irregular a territorio estadounidense. Esta medida, con el tiempo, ha llegado a su fin. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos han indicado que esto no quiere decir que sus fronteras estén abiertas. La medida sanitaria que permitía a Estados Unidos bloquear el acceso a su territorio desde el comienzo de la pandemia expiró el jueves, sembrando confusión en la frontera con México y miedo a una afluencia caótica de migrantes. En previsión del fin del llamado Título 42, el gobierno del presidente Joe Biden impuso nuevas restricciones al derecho de asilo, movilizó a miles de agentes del orden y advirtió a los migrantes que la frontera con México no está abierta. Impuesto durante la administración del expresidente Donald Trump en marzo de 2020, permitía a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera, con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. En la práctica, la medida se utilizó en casi 2.8 millones de casos para expulsar a migrantes indocumentados e impedirles pedir asilo. Aunque el Título 42 evitó que muchos migrantes solicitaran asilo, no tenía ninguna consecuencia legal, lo que alentaba los intentos reiterados de ingreso. Después del jueves, los migrantes que crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por 5 años, así como posibles cargos penales. Y en relación a este tema, Estados Unidos expulsará en 30 días a familias migrantes que no cumplan con los requisitos de asilo. Las familias migrantes que no califiquen para los requisitos de asilo que entraron en vigor este viernes en la frontera de Estados Unidos y México serán devueltas en un periodo de 30 días de iniciado el procedimiento de remoción, informó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Este anuncio se enmarca dentro de la puesta en marcha de nuevas reglas bajo el Título 8, tras el fin de las restricciones sanitarias de la era COVID-19. La derogación del Título 42, aplicado durante lo peor de la pandemia, trae un endurecimiento en las condiciones de asilo para los migrantes irregulares que llegarán a la frontera. Ante esta situación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció un nuevo proceso para las unidades familiares detenidas en la frontera suroeste, que son procesadas para una deportación acelerada e indican la intención de solicitar asilo o expresan temor de persecución o tortura. Denominado Family Expedited Removal Management, es un mecanismo para la gestión de expulsión acelerada de familias, bajo el que se colocará a ciertos familiares un monitor de tobillo con tecnología GPS, que permitirá el rastreo continuo y los hará sujetos a un toque de queda. Con el nuevo proceso pueden esperar por una decisión durante su solicitud de asilo las entrevistas para determinar un miedo creíble y cualquier revisión por un juez de inmigración sin ser detenidos. De hecho, todo este proceso está siendo visto como una nueva era migratoria en Estados Unidos, que está endureciendo también sus políticas contra los migrantes. Estados Unidos abrió el viernes una nueva era migratoria, aplicando mano dura a los migrantes que llegan eludiendo las vías legales. En paralelo, México suspendió los permisos de tránsito con los que los aspirantes al asilo avanzaban hacia el norte. Hasta el jueves a medianoche, las autoridades finalizaban una norma sanitaria que les permitía bloquear a casi todos los migrantes en la frontera, el Título 42, e imponían una regla migratoria conocida como Título 8, que además de expulsar a aquellos que entren sin visa o sin autorización, les prohíbe entrar de nuevo durante 5 años y los expone a procesamientos judiciales. A partir de ahora se usa exclusivamente el Título 8, pero además ha entrado en vigor una norma que endurece el acceso al asilo, obligando a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación móvil llamada CBP One, o a acogerse a programas de reunificación familiar, o a permisos humanitarios para cupos de venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. Para profundizar más en relación a este tema, nos acompaña a través de la virtualidad el licenciado Fernando Castro, analista en temas migratorios. Licenciado, le damos la bienvenida a este espacio de TN23 y quisiéramos comenzar para que usted nos comentara en relación a qué puede esperar países como nosotros, que somos de paso, pero que sin duda ha incrementado también el flujo migratorio en nuestros territorios en México ante el fin del Título 42.
Gracias, muy buenas tardes. Primero agradecerles siempre por tomar en cuenta este tema migratorio y orientar a las personas. Solo para darles una idea, en los primeros 3 meses de este año, más de 100,000 personas fueron las que es contabilizado lo que es migración panameña, de que han ingresado a lo que es el tapón del Darién. Una cifra que si comparamos con el año 2022, que fueron 250,000, representa una cifra muy significativa. Y estas personas han pasado por el territorio de Guatemala rumbo a lo que son los Estados Unidos. Pero lamentablemente muchas de las personas carecen del conocimiento de que, aun cuando ya saben que no existe el título 42, creen que las fronteras están abiertas y esto no es real. El título 8 está vigente. Este título 8, como ustedes mencionaban, al ser capturados y no llenar el requisito de miedo creíble, no van a poder obtener un asilo y en ese sentido van a ser expulsados en un término de 30 días y en ese aspecto también pueden enfrentar un proceso penal para una cárcel con 10 años de sentencia. Pero además de esto, hay que enfatizar que los coyotes les venden la idea de que pueden hacer 2 o 3 intentos. Esto no es cierto con este título 8, y es un aspecto que debería dar a conocer el gobierno de Guatemala a través de las instituciones vinculadas al tema migratorio para poder orientar y evitar que la gente sea engañada. Licenciado, se habló mucho durante la pandemia del título 42, pero si ponemos y hacemos una comparación en relación al título 8 y el título 42, parece más restrictivo el número 8. Es correcto. El título 42 tenía la situación de que no permitía que las personas solicitaran asilo. Ahora con el título 8, la situación es que la gente tiene que pedir un asilo, pero que deben demostrar que en un momento determinado hay razones valederas para poder requerirlo, como este caso es que las personas del Servicio de Inmigración de UCIS van a realizar una entrevista al solicitante y mientras esté en custodia en la frontera, y en ese sentido van a filtrar para determinar si en un momento determinado pues estas personas han sido perseguidas o si podría ser perseguido al retornar por raza, religión, nacionalidad o como se llama, opinión política, o en este caso si son miembros de algún grupo social como discapacitados o LGTB, que estos dos grupos pues sí tienen mucha opción de poder ingresar. Pero en este aspecto las personas llegan argumentando que tienen problemas económicos o que no, o tienen pobreza o que no tienen trabajo. Eso no va a ser aceptado. Es por eso que son 9 de cada 10 personas rechazadas y por eso veremos que las deportaciones a Guatemala van a incrementarse en una forma como no se han visto. Van a ser hasta el momento, son más de 30,000 personas las que han sido deportadas, pero esta cifra va a elevarse en los próximos meses. Y de esa cuenta, tomando en consideración que está activo un título 8, pero además también en la Florida surge una ley anti-inmigrantes que obliga a los empleadores a dar como un reporte de sus trabajadores para saber si están irregulares o no. Pareciera que se van incrementando y endureciendo las medidas para poder permanecer de forma irregular en Estados Unidos, mientras por otra parte, como usted hacía mención, hay grupos de coyotes engañando a las personas diciéndoles que ahora es más fácil ingresar porque ya no hay un título 42. ¿Qué podemos esperar en países como Guatemala, como México, en donde muchas personas están tomando la decisión de quedarse mientras están esperando a ver si pueden llegar de alguna manera a Estados Unidos? Bueno, ahorita hay muchos engaños de parte del coyotaje en donde están ofreciendo que por una determinada cantidad de dinero pueden llevarlos a hacer el intento, ya sea 1, 2 o 3 veces. O lo que están también es ofreciendo visas de trabajo. Esto es mentira, esto es una situación que no se dejen engañar. Esto es un procedimiento que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es el único ente en donde pueden entrar a requerir una visa para poder optar a un trabajo en el extranjero. Como usted bien lo decía, en el caso de Texas está una situación muy difícil en donde se ha sumado a lo que es una petición del fiscal de Florida para que no sean liberados los migrantes que han sido capturados y procesados. Esto va a llevar a cabo un sistema que va a poder colapsar lo que son los albergues después de que hayan sido capturados. Y es una situación que va a darse una audiencia en esta semana que viene,
pero mientras tanto la acumulación de personas va a ser enorme y va a superar lo que son a las personas. Vemos lo que usted bien decía, que es la ley SB 1718, en donde van a asustar empresas que utilicen más de 25 empleadores, un sistema de verificación para ver si las personas que tienen un estatus migratorio que puedan trabajar. También se obligará a los hospitales a que acepten un seguro médico de recopilar datos sobre el estatus migratorio de la persona, o que en este caso las personas que transporten a inmigrantes desde otros estados a Florida, pues se convertirá en un delito castigado por 15 años de prisión y en ese sentido también sanciones económicas. Entonces, en ese caso hay la falta de una divulgación de este tema por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores como ente en lo que son los consulados de Guatemala en el extranjero, debería de darse, pero no se hace y eso es una irresponsabilidad. Y en el caso de Guatemala, pues debería entrar el Consejo Nacional de Atención al Migrante como parte de su responsabilidad. El no hacerlo es una situación muy grave porque hace falta lo que es la orientación a la población migrante. Y en ese sentido, por eso es que veremos que muchos de los migrantes que están en Florida están tratando de movilizarse a otros estados para evitar las severas consecuencias de esta ley que entra el 1 de julio en vigencia. ¿Podemos entonces esperar para los próximos meses mayor cantidad de deportaciones, licenciado, provenientes de Estados Unidos? ¿Podríamos estar esperando entonces para los próximos meses observar en territorio guatemalteco un mayor flujo de migrantes de diferentes nacionalidades que deciden quedarse en Guatemala ante la imposibilidad de cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos? Es muy posible y en este sentido también recuerde usted que en el caso del gobierno de Estados Unidos dio un anuncio de lo que es un centro de procesamiento de migrantes, que es una medida impuesta al gobierno tanto de Guatemala como de Colombia para poder procesar las peticiones en un momento determinado si estas personas pudieran llegar a lo que es requerir un asilo en Estados Unidos. Pero el canciller mencionó que solo era para guatemaltecos. Esto no es así. La señora Marta Yo, que es la subsecretaria de Refugio del gobierno de Estados Unidos, mencionó que será para migrantes de la región, tanto salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y guatemaltecos. Si hacemos como un ejemplo los 300,000 guatemaltecos que llegaron en el 2022 a la frontera sur, más 500,000 de salvadoreños y hondureños, atender a 800,000 personas en Guatemala, eso será una situación que no tiene la infraestructura del país, no tiene la capacidad para poder atenderlo, de un abordaje, lo que es también la seguridad, la atención, porque estos centros de procesamiento no van a ser espacios de acogida de refugio o albergue. Entonces, ¿qué va a hacer toda esta población migrante mientras se requieren? O sea, claro, vamos a ver también en un momento determinado una complicación como se está dando en la frontera sur de México, de que los migrantes se desesperan y toman en lo que es caravanas y pasan por miles. En Guatemala han pasado cientos de miles de personas, pero las autoridades actual de Guatemala no tienen la capacidad para atender. Por eso es que menciono que a pesar de ser una imposición, debió haberse rechazada. Ahora también, licenciado, está la posibilidad de que a estas personas, si van a ser de la región centroamericana, probablemente no tengan ningún interés en permanecer mucho tiempo en territorio guatemalteco, tomando en consideración que ellos lo que están buscando es una nueva oportunidad de vida en un país diferente. Es correcto. Recordemos que en este caso, como ha sucedido en el estado de Chiapas, hay más de 45,000 personas que están solicitando una forma migratoria múltiple para poder atravesar el territorio mexicano y llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Y se han dado enfrentamientos. Entonces, en esa situación podremos ver que los migrantes no les interesa quedarse en Guatemala. Sinceramente, lo que no tenemos ni siquiera la oportunidad de ofrecer empleo para los connacionales y en ese sentido lo que van a buscar lo que es la frontera sur de Estados Unidos. Hay que llamar la atención y los invito a ustedes a hacer un reportaje al respecto en donde la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, presentó hace 2 años un programa de desarrollo integral que son desarrollar 14 programas y 115 proyectos con 45,000 millones de dólares para poder generar empleo en Guatemala, Salvador, Honduras y el sudeste de México. A la fecha no se ha hecho.
Entonces es una situación que habiendo una disponibilidad económica de poder hacerlo, pues eso podría ser una oportunidad de poder mermar la migración. Mientras la situación de falta de empleo y lo que es la falta de desarrollo no se cambie, la migración va a ser imparable hacia Estados Unidos, más en estas condiciones que se están dando ahorita. Y sin embargo, también hay que tomar en cuenta que implementar estos proyectos también podría llevar varios años. Y mientras tanto, licenciado, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esas personas que están esperando una respuesta de asilo en la frontera con México? ¿Y qué va a pasar con las personas que se terminen quedando en territorios como Guatemala? Lo que sucede es que en este caso las personas que no cumplan el requisito de miedo creíble, pues van a ser expulsadas en un término de 30 días. Y como les mencionaba, no van a ser, por lo menos hasta el momento, si con la decisión que tiene el juez de Federal de Florida de no autorizar la liberación, estas personas en un momento determinado, al concluir su periodo, pueden ser rechazadas hacia México o a los países de su origen. Y es por eso que vamos a ver mucho mayor migración retornada a Guatemala y regresan en peores condiciones de falta de empleo, de pobreza, porque se han metido en deudas para tratar de alcanzar una frontera sur al pagar el coyotaje. Pero lo que sí estamos viendo es que las autoridades de Estados Unidos han enfatizado en que van a trabajar más por combatir lo que son las redes de coyotaje. Y en ese sentido, pues vamos a ver qué situación es la que se da. Y en este caso, si me permite solo también anunciar, es que hay fuertes lluvias en el estado sur de Texas y en este sentido va a provocar inundaciones serias. Entonces, en ese sentido, va a poner en peligro a los migrantes que intenten cruzar el Río Grande para ingresar a Estados Unidos. Y en este caso, lo que van a hacer es que van a hacer la liberación de lo que son las represas que tienen para poder, evitar que esto en un momento determinado no se libere la presión. Es por eso que hay que recordar que en el caso del Paso actualmente va a ser sumamente difícil y mucho más complicado y arriesgar la vida. Por eso de que hay que advertir a la población migrante de esta situación de las fuertes lluvias que van a darse en las comunidades de Río Grande y Laredo, para evitar pérdidas de vida humana y sobre todo recordando que llevan muchas personas menores migrantes. Licenciado Fernando Castro, analista en temas migratorios, agradecemos su intervención esta tarde, que nos amplíe un poco más el panorama en relación a lo que podríamos esperar en el tema migratorio en los próximos meses. Parece ser un problema de nunca acabar, parece ser un tema sumamente complejo al que hay diferentes aristas en las que se tienen que intervenir para poder brindar una solución concreta a este tema que seguramente llevará mucho tiempo. Agradecemos su participación en esta tarde y pues ya lo decía el licenciado Castro, hay un título 8, hay una ley antiinmigrantes en Florida, las medidas para poder ingresar de forma irregular a territorio estadounidense pues se van complicando cada vez más. Vamos a continuar abordando este tema y es que el gobierno de Washington DC asegura que ya no tiene capacidad para seguir alojando migrantes enviados desde Texas. Ante la situación, varios migrantes acudieron a las autoridades locales para pedir hospedaje. Desde el 26 de abril, el gobierno de Washington dejó de alojar en hoteles a migrantes enviados en buses desde Texas. Actualmente albergamos a aproximadamente 1.249 personas de 370 familias en 3 hoteles del distrito y continuaremos brindando alimento, refugio, administración de casos, inscripciones escolares, atención médica y otros servicios para aquellos en nuestro programa. Francis Enríquez lleva 6 meses viviendo en un hotel con su hijo y esposo y asegura que el distrito puede recibir más migrantes y puede mejorar la atención, por lo que apoyados por la organización Congressional Action Network llevaron la solicitud al Consejo del Distrito de Columbia. Muy deterioradas, los colchones, las paredes, cuestiones de los baños, la comida de muy mala calidad. En ese hotel hay 60 habitaciones, las cuales no la han habilitado, están solas y hay muchas personas acá todavía inmigrantes en DC. Están militarizando la frontera, es decir, si hay dinero. Esto es un problema de valores de este país y de moral.
¿Qué tan viable es la petición de los inmigrantes? El concejal Robert White asegura que ya se han invertido $10 millones, por lo que no se podría avanzar sin más ayuda. Asistencia con financiamiento, ayuda para ver los requisitos laborales para que las personas puedan trabajar y salir de los refugios para que otros puedan entrar, pero no hay forma de evitar el hecho de que necesitamos ayuda del gobierno federal y necesitamos que otras jurisdicciones también ayuden. El gobierno de la ciudad aseguró que la pausa es temporal, sin embargo siguen llegando buses con inmigrantes desde Texas, por lo que por ahora son solo las organizaciones, las iglesias y la sociedad civil quienes están procurando ofrecerle ayuda de alojamiento e información a estos inmigrantes. Y es que el pasado jueves miles de personas esperaban y tenían la esperanza, de hecho, de ingresar a territorio estadounidense tras la finalización del título 42, situación que no ocurrió. El endurecimiento de las reglas en la frontera con México y Estados Unidos empieza a forzar a muchos a optar por vías legales para migrar. Los cruces irregulares disminuyen, pero las causas de ese flujo amenazan con rebasar una vez más las restricciones. Washington endureció las medidas contra la migración ilegal al expirar el viernes el título 42, adoptado en 2020 supuestamente para frenar el COVID-19. El título 42 se usó para ejecutar casi 3 millones de expulsiones a México de migrantes que lograban cruzar a Estados Unidos. Ahora, con el título 8, los migrantes pueden ser enviados a sus países de origen y quedar vetados para pedir asilo. Si son arrestados, también se les prohibirá ingresar de nuevo durante 5 años y podrían ser penalizados. Tenemos la esperanza de ver la restauración del acceso al asilo en territorio estadounidense. Hemos conocido el título 42. Ya saben, hace mucho tiempo que se debió poner fin a esta política que ha sido mal utilizada para la inmigración, como la política de inmigración. El gobierno de Estados Unidos dispuso la aplicación CBP One para solicitar una cita y demostrar que se necesita asilo. El aplicativo está colapsando, pese a que Washington prometió ampliar a 1,000 el número de citas diarias. Incluso hay migrantes mexicanos que desean salir de su país debido a la inseguridad. Muchos secuestros, mucha matanza, gente inocente están matando y por eso decidimos venir a pedir auxilio aquí. El menor desplazamiento de migrantes coincide con la decisión de México de no otorgar documentos para transitar por el país. Esos papeles permitían a los migrantes moverse desde el sur de México a la frontera norte. En estos momentos, en toda la frontera, estamos hablando más de miles de venezolanos. En pura frontera, en estos momentos vienen en el tren, vienen miles de venezolanos. ¿Qué van a hacer con ellos? En la selva van saliendo demasiados venezolanos. ¿Qué van a hacer con ellos? Entre las vías legales para migrar, también hay programas de reunificación familiar y permisos humanitarios para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. En cualquiera de estos casos, los migrantes deben tramitarlo antes de llegar a los puertos de entrada. Revisemos ahora las cifras de retornados de los últimos años desde que se instaló la medida del título 42. En 2021, cuando entró en vigencia esta medida, fueron un total de 118 vuelos y en ellos llegaron 13.020 guatemaltecos. Para entonces, la medida empezaba a funcionar y los migrantes apenas entendían por qué los retornaban de forma tan rápida sin siquiera ser escuchados. El año pasado se reportó la mayoría de retornados, fueron 34.367 guatemaltecos que llegaron en un total de 308 vuelos. Los meses de junio y julio fueron los que reportaron más de 4.000 retornados. Y finalmente este año fueron 117 vuelos con un total de 14.046 migrantes guatemaltecos retornados. Si sumamos los 3 años, son más de 61.000 guatemaltecos que fueron enviados de regreso a territorio guatemalteco bajo el título 42.